Bueno, continuando con nuestras actividades de aprendizaje, para esta oportunidad estaremos iniciando en la plataforma Microsoft Office en la aplicación llamada Word. Word, Word es un procesador de texto. ¿Qué es un procesador de texto? Un procesador de texto es una herramienta que nos va a permitir crear de manera técnica diferentes tipos de documentos. ¿Qué tipos de documentos podemos desarrollar? Entonces podemos hacer desde cartas de oficina, presupuestos contables, podemos generar pósters, podemos crear plantillas, podemos crear calendarios, nuestras hojas de guías de presentación, todos los trabajos escolares incluyendo trabajos de grado, trabajos para la universidad, trabajos para el colegio, trabajos para la escuela, informes. Tenemos una gran variedad de documentos que se pueden desarrollar dentro de esta aplicación. Entonces vamos a visualizar algunos de los documentos que puede desarrollar Word, esta herramienta, para familiarizarnos con sus contenidos. Entonces vamos a ver un calendario. Con Word, un calendario de meses de manera diaria que nos permita asignar tareas para que no se nos olvide planillar, planificar actividades en tiempos diferentes al día en que se está viviendo. Esto lo hacemos con Word. También podemos hacer hojas de vida en las que vamos a mostrar nuestro currículo, si vamos a pedir un puesto, vamos a aplicar a una vacante en alguna empresa. Entonces aquí podemos visualizar cómo puede quedar nuestro currículo. De la misma manera podemos visualizar diferentes documentos desarrollados y creados por estudiantes tanto de universidad como de colegio. Entonces esta es una herramienta potente para crear cualquier tipo de documento. Y por último, también nos permite crear plantillas y planillas, por ejemplo en este caso una planilla de juego mediante la utilización de tablas. Entonces este es nuestro trabajo, esta es nuestra actividad para esta clase. ¿Cómo iniciamos Word? Word, al igual que todo programa de Office, ¿sí?, está almacenado en una dirección en el momento de ser instalado. Entonces hay varias opciones, 4 o 5 opciones para abrir Word. Entonces la primera, tal vez la que más común se emplea, es hacer clic en el botón de inicio y buscar por orden alfabético donde está Word y hacer clic sobre él. Otra opción sería dentro de el programa de menú de inicio encontramos también algunas actividades, algunos iconos activados, y en ellos podemos hacer clic si están anclados desde el botón inicio. La tercera opción es si en la parte inferior, en la barra de tareas, está anclado. Podemos también hacer clic, solamente con un clic podemos acceder a él. O la otra, que en este momento se lo voy a explicar, es hacer clic en la herramienta de búsqueda y buscando con el nombre del archivo original ejecutable que se llama WinWord, o tal vez simplemente con la palabra Word. Él va a encontrar todos los archivos y aplicaciones que tengan la palabra Word. En este caso encuentra WordPad y Word. Vamos a abrir Word. Entonces esta es nuestra primera muestra de cómo se abre Word. Cuando abrimos Word, bien sea por primera vez o en cualquier momento, lo primero que vamos a encontrar es un entorno de apertura. Ese entorno de apertura está dado por unos iconos que en la parte izquierda me van a indicar y me van a sugerir cuál es el trabajo que puedo hacer. Entonces tengo inicio, que será esta ventana, tengo nuevo, que será las posibilidades que tengo para crear un documento nuevo, tengo la opción abrir para verificar qué documentos puedo abrir, si uno que ya haya hecho o quizás uno que tenga que buscar dentro de mi equipo.
y la configuración de Word, que en este momento no la vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las características de la cuenta, si es original el producto o no, comentarios sobre la aplicación y opciones de configuración de la cuenta. Básicamente miraremos solo una, que aquí en la opción guardar, la información de autorrecuperación sea cada minuto, es decir, que por si se nos va el fluido eléctrico, si se nos pierde, la información recupere hasta lo que se hizo al último minuto. Es decir, que lo que hicimos en el último minuto antes de apagarse, eso sí realmente se pierde. Si aquí el número es más alto, pues perderemos mucha más información. Entonces, tenemos ya nuestros tres elementos: inicio, nuevo, abrir, y los tres elementos de configuración: cuenta, comentarios y opciones. Entonces, este entorno en la parte derecha tiene dos opciones. Una, los tipos de documentos en plantillas que me están mostrando, ¿sí? Los diferentes plantillas que puedo utilizar para crear documentos. Y lo segundo son unos documentos que yo haya podido abrir en los últimos días para volver a trabajar o volver a retomar este ejercicio. Ahora bien, el uso de las plantillas es muy importante para quienes quizás no tenemos un vasto conocimiento de los diferentes modelos o de los diferentes diseños de documentos. Entonces, en esta presentación inicial encontramos en la parte superior la opción plantillas. En plantillas encontramos los diferentes diseños para crear documentos. Entonces aquí tenemos una serie de documentos. Por ejemplo, vamos a leer, le damos 3, cómo se crea una tabla de contenido, un tutorial para crear tablas de contenido. Tenemos aquí una carta de presentación como un estilo hoja de vida muy resumida. Tenemos aquí un folleto de un restaurante, mire qué interesante. Tenemos aquí un informe. Tenemos una mención de honor. ¿Cómo podríamos hacer una mención de honor por si vamos a felicitar a alguien o una invitación a una fiesta? Entonces, ¿cómo accedemos a ella? Sencillamente hacemos clic sobre él y fíjense que me dice que esta es una plantilla con estas características, que si la quiero importar, entonces sí, le voy a decir crear. Entonces él la va a crear y luego de que la crea, él la monta, es decir, ya me ha sugerido todas las características para crear ese documento. Simplemente, ¿qué me queda a mí? Me queda es modificar, invitación a la fiesta. Entonces le voy a modificar gran fiesta post pandemia. Listo, post pandemia. Le invitamos a celebrar con nosotros el regreso a una vida más sincera, más amable y sobre todo más cercana. Listo. Sábado 28 de agosto. Lugar: instalaciones de la empresa. Traiga, entonces si es una invitación de amigos, puede ser traiga ánimo, comida y buen ambiente. Listo. Ambiente. Muy bien. Fíjense que cada que yo escriba una palabra mal, me la está subrayando para indicarme que está escrito con errores de ortografía. Nombre de la información del contacto. Listo. Entonces en este caso va a ser el gerente. Listo. El gerente. Atentamente, el gerente. Listo. Terminé. Es muy sencillo utilizar las herramientas
de las plantillas. Él ya me sugiere tamaños, colores, formas, ya un diseño preestablecido para el desarrollo de cada una de las plantillas para ajustarlas a mis necesidades. Entonces volvamos a nuestra parte inicial. Opción archivo. Y fíjense que ya cuando tengo un documento activo, ya se me habilitan varios elementos para configuración o manipulación de ese archivo. Tenemos la información del archivo, quién lo hizo, dónde lo quiero guardar, cómo lo voy a guardar, si deseo imprimirlo, por el contrario si quiero compartirlo con alguien en particular, si lo quiero exportar, ¿sí?, en formato PDF, o si quiero cerrar. ¿Listo? En este caso le voy a decir guardar. ¿Listo? Como es la primera vez, funciona igual. Guardar o guardar como funciona exactamente igual. Entonces, al darle la opción guardar, me aparece dónde lo quiero guardar, en qué carpeta de las que he utilizado últimamente, o sencillamente haga clic en la opción examinar para buscarlo y guardarlo en una ubicación específica donde creo yo debe ir almacenado para posteriormente acceder a él muchísimo más fácil. Entonces en este caso voy a colocar plantilla gran fiesta. Listo. Entonces esa es mi plantilla, ahí lo voy a guardar. Ya me quedó guardado. Listo. ¿Cómo sé que quedó guardado? En la parte superior me dice plantilla gran fiesta. Listo, pero iniciemos a crear un documento propio, un documento desde cero. Entonces, si ya bien este documento que acabamos de crear es un documento desde una plantilla, vemos que tiene un tipo de letra, vemos que tiene un tipo de tamaño de letra, unas características de formato y aquí unos elementos que me van a indicar las características específicas del documento. Entonces voy a crear un documento desde cero. Entonces desde el menú archivo vamos a utilizar la opción o bien sea aquí nuevo o un documento en blanco. Vamos a utilizar nuevo y aquí nuevamente encontramos la opción documento en blanco. Listo. Un documento en blanco viene con las características por defecto, es decir que siempre trae Word. Debemos hacer un alto en el camino para hacer una explicación, una breve explicación de cómo son y cuáles son las principales herramientas que trae Word. Entonces el entorno de Word básicamente es como la mayoría de programas visuales que utiliza Windows y por ejemplo que utiliza Mac, que son tres componentes fundamentales. Hay más, pero tres fundamentales. Una barra de menú contextual, en este caso de herramientas. En cada uno de estos nombrecitos de estas palabras hay unas herramientas que realizan un trabajo específico. En este caso quizás ustedes no tengan la de programador, no la tienen habilitada, pero entonces las demás sí las podrán tener. Entonces ya vimos el de archivo. Ahora el de inicio están los accesos directos a la mayoría de herramientas que más comúnmente se utilizan. Entonces está el tamaño de letra, color de letra, negrita, cursiva, colores, demás, centrado, estilos para hacer tablas de contenido y opciones de edición y para las herramientas que necesitamos utilizar frente a la lectura. Aquí tenemos una opción que nos permite hacer lectura del texto que tenemos escrito. La opción insertar son objetos que me van a permitir insertar diferentes elementos que van dentro de mi documento, que lo van a enriquecer, por ejemplo imágenes, por ejemplo una tabla, por ejemplo un gráfico, por ejemplo un vínculo, por ejemplo un texto ilustrativo, un comentario, un símbolo de una ecuación. Entonces hay una serie de elementos que me van a permitir insertar para enriquecer el documento. Listo. En la opción diseño
ya hay unas características preestablecidas, al igual que en las plantillas. Ya hay unos formatos básicos y estructurados desde antes. Entonces aquí los puedo utilizar para no hacer la configuración de manera personal. Aquí encontramos marcas de agua, encontramos color de página, bordes. Aquí se me repitió diseño y diseño, pero realmente la segunda es configuración o configuración de página. El segundo diseño es configuración o configuración de página. Tenemos tamaño de márgenes, orientación, tamaño, columnas, saltos, sangrías y la configuración de párrafo y una organización para los diferentes bloques y objetos que haya dentro de mi documento. En la opción de referencia, esto no lo vamos a trabajar en esta actividad porque esto es ya un poco más avanzado. Entonces tenemos tablas de contenido, cómo se crean notas al pie, cómo se crean notas al final, cómo se administran las fuentes, qué tipos de estilo vamos a tener. Ahorita adelante vamos a utilizar las normas APA o las normas ICONTEC, insertar títulos, entradas y demás. Combinación de correspondencia, que es para facilitar la creación de 1000, 2000, 3000 y más cartas, haciendo la combinación con documentos de bases de datos o con listados de personas para hacer el ejercicio de una manera más automática y sencilla. La opción de revisar es una herramienta muy versátil que me permite verificar si mi documento está creado de la mejor manera, está óptimamente desarrollado. Verifica ortografía, gramática, cuenta palabras, permite verificar si de una u otra manera las palabras que están escritas en otro idioma están escritas correctamente. Si yo quiero controlar los cambios porque le presté el documento a otra persona para que lo enriqueciera y lo que hizo fue cambiármelo, entonces puedo controlar esas situaciones. Y hay una opción de verificar la protección del documento. En la opción vista tenemos los diferentes modos: modo de lectura, que aparecerá el documento completo, modo panel de navegación, mostrar comentarios, pero la que vamos a trabajar es editar documento. ¿Listo? Diseño de impresión, diseño web como se vería en internet, opción esquema. Listo, cerramos la vista esquema y la opción de borrador. Entonces ahí tenemos varias opciones que me van a permitir visualizar el documento, el mismo documento, en formas distintas. También tengo si puedo o no visualizar la regla, líneas de cuadrícula por si quiero más o menos distribuir los espacios dentro de mi hoja, y visualizar el área de navegación. Por último tenemos la sección del zoom. Podemos verificar el tamaño de la hoja un poco más grande, más pequeño, sin cambiar el tamaño de letra, o lo podemos hacer aquí en la parte inferior, en el signo más, aumentar el zoom o disminuirlo. Por último quedan dos: la de programador, que es para aquellas personas que trabajan formularios, que pueden trabajar con programación en Visual Basic para hacer documentos mucho más dinámicos. La ayuda, como su nombre lo dice, permite unas herramientas auxiliares que le facilitan al usuario entender cada uno de los elementos que pueda estar trabajando. ¿Listo? Entonces, luego de entender el entorno, lo último que nos queda es verificar la barra de estado. La barra de estado es esta barrita que está en la parte inferior, que es donde podemos visualizar el estado en el documento en que estoy. Es decir, si yo estoy en la primera hoja o estoy en la segunda, me dice estoy en la página 2 del 2 que tengo. Si me ubico aquí en la primera, me va a decir estoy en la primera hoja de 2 páginas que tengo. ¿Cuántas palabras tengo? 0 palabras tengo. ¿En qué idioma estoy escribiendo? En idioma español. Entonces esa es la barra de estado, y como ya vimos, tenemos el zoom y unas opciones de visualización. Visualización modo lectura es lo mismo que tenemos aquí en vista modo lectura. Aquí en vista de impresión es lo mismo que tenemos en edición, y diseño web como se vería en internet. Es importante tener un ejemplo para poderlo desarrollar. En este caso vamos a trabajar una guía a manera de ejemplo
nos va a permitir, nos va a pedir que construyamos un documento a partir de unas normas, que las normas ICONTEC deben ser aplicadas a este documento. Entonces, fundamentalmente debemos tener en cuenta que todo documento debe tener unas reglas básicas. Esas reglas básicas están parametrizadas en acuerdos que se hacen dependiendo la posición geográfica en la que se esté. Ya se parametriza, se estandariza con unas normas internacionales que se llaman las normas APA. Entonces las dos difieren, una difiere de otra, entonces vamos a mirar qué características puede tener cada una. En este caso tenemos las normas APA, la versión 7, ¿sí? Entonces tenemos aquí cómo se crea el formato, cuáles son las márgenes, las fuentes, el espaciado. Cada una de las características que puede tener mi documento están expresadas acá en este documento de séptima edición. Y de la misma manera, cuáles son las normas ICONTEC, las generalidades, cuáles son las márgenes que se deben manejar, cómo se debe manejar el tipo de fuente, la letra, ¿sí? Y vamos a hacer el ejercicio de comparar los dos tipos de normas. Entonces comenzaremos diciendo que para trabajar un documento es muy importante reconocer el estilo de norma que se va a trabajar. En este caso hoy vamos a hacer el ejemplo de las dos normas. Tienen muchas normas, tienen muchos numerales a los que hay que tener en cuenta, pero en este caso vamos a desarrollar uno muy sencillo, unos ejemplos muy básicos. Entonces comenzamos aquí, formato general de trabajo. Aquí me dice que debe tener una portada, debe tener un resumen, un texto, unas referencias. No nos vamos a ponernos a trabajar en el orden de las páginas, sino en realmente las características propias de cada uno de los elementos que tiene el documento. En este caso me dice márgenes. Listo, voy a buscar que están márgenes en normas APA y vamos a verificar las márgenes, aquí márgenes en normas ICONTEC. Listo, entonces independientemente de la norma que estemos utilizando, es fundamental que entendamos dónde se verifica esa configuración. Entonces aquí tenemos en inicio las características fundamentales y más utilizadas como herramientas en la aplicación de la edición de un documento, pero necesitamos parametrizar sus márgenes. Entonces, ¿dónde encontramos sus márgenes? En la pestaña configuración, y en configuración tenemos dos opciones, o más bien tres, que me permiten configurar el tipo de estilo APA o de estilo ICONTEC, pero fundamentalmente son dos: la configuración de la página y la configuración del contenido. La configuración de la página tenemos qué márgenes, cómo se orienta un documento, si es vertical, si es horizontal, el tamaño del tipo de hoja y si lo estoy desarrollando en columnas o si lo voy a desarrollar solamente en un bloque. Entonces en este caso voy a decirle que dependiendo las normas ICONTEC me dice que esto es tamaño carta. Tamaño carta, miremos aquí donde me está generando, escribe interlineado, listo, que es Arial tamaño 12, listo. Entonces es tamaño carta, listo. Aquí dice tamaño carta de color blanco, opaco y de buena calidad. Entonces, listo. Y las normas APA de la misma manera me dan los trabajos están de tesis. Ellos, como son normas estadounidenses, ellos tienen un formato distinto que se llama A4, pero en este caso pues lo vamos a utilizar para Colombia en formato carta. Entonces lo primero que tengo que hacer es tamaño, opción de tamaño, carta. Mire, aquí está, fíjense que no es tan distinto, es simplemente un poquito más ancha el A4 que la carta. La carta tiene 28 centímetros, mientras que
el A4 tiene 29.7 de ancho. En este caso vamos a utilizar tamaño carta. Listo. Orientación del papel, horizontal o vertical. En este caso para Colombia es vertical. Listo. Y las márgenes, muy importantes las márgenes. Entonces, para configurar todos estos elementos en una sola acción, le doy clic en este botón que se llama configurar y aquí encuentro márgenes, orientación, páginas, tamaño, ¿sí? Y aplicación de esas características a todo el documento o solo a alguna parte o alguna sección. Listo, entonces me dice tamaño carta, ya lo seleccioné. Ahora me dice las márgenes, voy a empezar a hacer con tamaño, con estilo APA. Listo, entonces aquí me dice que las márgenes son 1 pulgada, 254 centímetros por todas partes. Su asesor de institución debe tener diferentes márgenes. A la izquierda 1.5 pulgadas para acomodar la encuadernación. Fíjese que aquí nos está diciendo que para los documentos de las tesis de grado de las universidades no es 2.54 por cada lado, lo trabajan a 3.81 centímetros al lado izquierdo para que cuando se vaya a encuadernar en pasta dura quede muchísimo mejor cuadrado y eso que se pierde en la encuadernación se vea reflejado en el documento. Entonces vamos a hacer primero las normas APA. Listo, entonces vamos a nuestro documento y le decimos que las normas APA me dice que es de 2,54 por cada lado. Aplicamos 2,54 en la parte inferior, en la parte izquierda 2,54 y en la parte derecha 2,54. Listo, le decimos que es vertical la hoja y que es tamaño carta. Aceptar. Listo. No veo. ¿Por qué no veo? Porque no tengo ningún contenido. Si yo trabajara algún contenido, voy a descargar cualquier texto de internet a manera de ejemplo para que, por ejemplo, este que tengo aquí ya lo descargué. Vamos a utilizar este, por ejemplo. Le voy a quitar el formato que trae. Excúsenme, hago esto, pero es para hacerlo de manera mucho más rápida. Listo, ahí ya tengo. Voy a borrar las páginas que tenga. Listo, tengo solo una página. Listo, entonces las normas APA me van a permitir de esta manera visualizar mi documento. ¿Qué estoy haciendo? Aumentando y disminuyendo el zoom. Listo. Fijémonos que ahora lo que me va a pedir es configuremos con normas ICONTEC. Y las normas ICONTEC son muy claras. Las normas ICONTEC dicen que en la parte superior tiene 3 centímetros a menos que se inicie un capítulo o un título. Si se inicia con un título, y título no es el texto que identifica un párrafo, no, en este caso un título es la jerarquía que se le da en importancia a cada uno de los títulos, es decir, este 4 centímetros significa para los capítulos, que son los títulos más importantes dentro de un documento. Entonces tenemos que superior 3, izquierdo 4, derecha 2, inferior 3. Listo, entonces ahora vamos a verificar. Esto lo vamos a cerrar. Vamos a verificar cómo se vería nuestro documento. Vamos a sacarle una copia, una imagen. Listo, vamos a hacer el recorte de cómo se nos ve con normas APA. Listo, ahora vamos a configurarlo con normas ICONTEC. Listo, entonces vamos a configuración de página, en el botón de configurar página,
y le vamos a decir que las normas Icontec, bueno, entonces que las normas Icontec me dicen que en la parte superior es 3, en la parte inferior es 3, en la parte izquierda es 4 y en la parte derecha es 2, que también es de tipo vertical y que el tamaño es tamaño carta. Ok, aceptar. Entonces fíjese que cambió. Miremos cómo se nos cambia bastante el documento. Fijémonos que en el documento anterior aquí tenemos menor número de espacio, mientras que aquí el espacio es mucho mayor. Y por el contrario, aquí tenemos espacio mucho mayor que acá. Es decir, que las normas APA nos dicen que como en la parte derecha es igual a la parte izquierda, lo alcanzamos a visualizar, para las normas Icontec es más relevante la parte izquierda por aquello de la encuadernación. Listo, muy bien, entonces vimos que la diferencia en las normas APA varían por lo menos inicialmente en lo que es las márgenes del documento. Listo, entonces partiendo de ese hecho podemos trabajar lo que es la configuración de página, bien sea normas APA, normas Icontec. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a verificar las características generales de Word en su pestaña de inicio, en su menú de herramientas. ¿Para qué nos sirve cada una de estas herramientas? Pues no las vamos a ver todas a profundidad, pero sí de manera general. Entonces la primera opción es copiar, pegar, recortar y copiar formato. Vamos a hacer un ejercicio. Selecciono, al seleccionar me aparece esta herramienta auxiliar donde me dice que yo puedo cambiarle el color, cambiarle el tamaño, cambiarle el tipo de letra. Me decía en normas Icontec que es Arial, entonces busco la opción, la fuente Arial, listo, y le voy a colocar negrita. Ok, ojo, ninguna de las normas me dice que le esté colocando colores a la letra siempre tendrá que ser negra, listo, y debe respetarse con sus tamaños que nos están exigiendo. Entonces miremos aquí en las normas Icontec me está diciendo que es Arial de tamaño 12, pero a manera de ejemplo para hacer la explicación no vamos a hacer eso. Entonces voy a decirle aquí capítulo 1 tamaño 36 de color rojo. Listo, entonces vamos a ver para qué me sirven las herramientas. Comenzamos con esta que está activa, copiar formato. Copiar formato me permite de donde yo esté seleccionado o ubicado, más bien donde yo estoy ubicado, hago clic, estoy copiando las características que tiene ese texto y hago clic sobre cualquier otro elemento y me va a traer las mismas características sin tener que irlo a buscar. Muy bien, esa es la primera que se llama copiar formato. Las tres siguientes son cortar, copiar y pegar. Cortar, entonces selecciono, cortar, desaparece, lo ubico en otro espacio, pegar, aparece. Y copiar de la misma manera, copiar, copiar, me ubico donde quiero dejarlo, le digo pegar, incluso le puedo decir en otro lado, péguelo también, sígalo pegando, porque el copiar no me genera una sola copia, sino me puede generar tantas copias como yo desee. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya tenemos esta sección de portapapeles. Ahora, ya vimos que cuando yo selecciono algo me aparece una herramienta auxiliar. Esa herramienta auxiliar se llama fuente, está aquí. ¿Listo? Entonces en esa herramienta auxiliar puedo encontrar el tipo de letra, listo, el tamaño de la letra, listo. Miremos a ver otra letra más bonita, esa, enter, el tamaño de la letra. Muy bien, aquí si quiero aumentar o disminuir el tamaño sin utilizar el tamaño, sin utilizar aquí la herramienta de escalado, negrita, es decir que tenga un poco más de intensidad,
inclinada, que sea tipo itálica o cursiva, subrayada, que tenga una línea que la resalte, tachado, que tenga una línea que la anule. Si tiene índices o superíndices, subíndices, aquí tenemos las características del texto, si quiere que tenga un efecto particular, si quiero que se resalte como un resaltador, un lápiz resaltador, o si quiero que tenga un color específico. ¿Listo? Muy bien. Ahí tal vez no se ve por el tamaño, pero le voy a cambiar el tamaño, ahí aparece el color verde. Muy bien. La siguiente sección es la sección de párrafo. En esa sección me va a permitir, voy a borrar esto, en esta sección me va a permitir trabajar viñetas, numeración y viñetas. Me puede permitir bajar de nivel y subir de nivel, es decir, cuando tengo viñetas y números combinados, el centrado, el alineado a la izquierda, a la derecha, centrado, justificado, y el interlineado, es decir, el espacio que hay entre las líneas. Entonces, además que puedo utilizar el sombreado del texto. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido. Listado de valores. Muy bien. ¿Qué valores tengo como estudiante? Entonces, como estudiante soy responsable, soy cumplidor, soy puntual, como estudiante soy amigable, como estudiante soy afable, como estudiante soy activo. Listo. Entonces volvamos a nuestra configuración según las normas Icontec, que es tamaño 12 y letra Arial. Listo. Voy a aumentar el zoom. Aquí en el signo más lo puedo aumentar para visualizarlo mejor. No estoy cambiando el tamaño de letra, estoy cambiando el tamaño de observación. Listo. Entonces aquí me dice listado, lo voy a tener centrado. Ok. Responsable lo puedo tener alineado a la derecha. Este puntual lo puedo tener alineado a la derecha. Y este amigable lo puedo tener alineado al centro. Pero no, realmente las cosas no son así. No se debe trabajar como yo quiera, sino como las normas me lo exigen. Entonces voy a pulsar teclas control sostenida Z para anular lo que acabé de hacer. Pero ya sabemos entonces cómo se utilizan estas herramientas. Listo. La opción viñetas, la primera opción viñetas, me permite generar un listado no ordenado, es decir, simplemente cualquiera que sea su orden puede ir en cualquier ubicación. Mientras que si yo utilizo la opción numeración, ya puedo darle un estricto orden, es decir, que primero sea responsable, segundo sea cumplidor, tercero sea puntual. Esa ya es una lista ordenada. Entonces, no ordenada, ordenada. ¿Listo? Y la siguiente es cuando vamos a trabajar combinación de subniveles. Como les decía, pulso enter, él automáticamente me genera el nuevo, pero con la tecla tab me genera el subnivel. Yo voy a hacer cumplidor en las tareas de clase y hogar. Muy bien, aunque uno debe ser cumplidor en todo tipo de actividades. Listo. Muy bien, entonces aquí lo que tenemos son sombreados para resaltar, no como el resaltador es distinto. El sombreado es de toda la sección, el resaltador es de lo que yo tengo escrito. Listo. Ok. Y si tengo tablas, darle bordes y crear algún tipo de elemento. En otra sección trabajaremos esto. Los estilos son herramientas que me van a permitir crear documentos profesionales para crear tablas de contenido. Entonces en este caso voy a darle de tipo título principal, título 1. Fíjese que él ya me quita todo porque las normas son muy claras. Las normas dicen no debe tener figuritas, no debe tener absolutamente ningún tipo de color, tiene que ser estrictamente negro, a pesar de que ahí salió azul. Tiene que ser estrictamente negro, tamaño 12 y
Arial. Pero sigo estando en título 1. ¿Listo? En título 1. Ok. Listo. Más adelante, cuando estemos hablando de estilos de documento, estilos de normas, vamos a aplicar que título 1, título 2, título 3, etc. Por último, la herramienta de buscar una palabra. Entonces aquí me va a decir activo. Mire, ya automáticamente la encuentra. O por el contrario, si yo la quiero reemplazar, le escribo activo por proactivo. Por proactivo. Entonces le digo reemplácela. Búsquela. La encontró. Si la encontró, entonces reemplácela. Ya no se llama activo, sino se llama proactivo. Son herramientas que nos sirven mucho para trabajar con Word y hacerlo de la manera más fácil. Por último, para terminar esta primera sección, vamos a ver cuántas palabras he desarrollado. Voy a seleccionar todo mi documento y en la parte de revisión dice ortografía, contar palabras y sinónimos. Entonces en este caso vamos a decir contar palabras. Llevo palabras, 161 palabras, de las cuales he podido crear un documento con un texto lo suficientemente agradable para tratar de explicar cada una de las herramientas que tiene. Entonces en este caso o lo vemos acá o lo vemos en la parte inferior. Llevo 161 palabras que me permiten verificar el control de la cantidad de palabras. Listo, entonces hasta aquí esta primera sección en lo que se llama inicio. Verifiquemos la ortografía. ¿Cómo verificamos la ortografía? Entonces le damos clic en ABC y él me dice proactivo. No hay en mayúscula intermedia, proactivo es normal. Listo, enter. Me dice que se llama entre. No, si yo sé que está bien claro, entonces le digo omitir todo. Capítulo lleva tilde, entonces voy seleccionando cada uno y si está bien, entonces le digo que lo omita, pero entonces fíjense que ya terminó de hacer la revisión y me dice revisión de ortografía y gramática completa. Ya verificó que como está en español, aquí español Colombia, automáticamente todas las palabras están bien escritas. Listo, entonces en el próximo capítulo veremos otras herramientas de Word.